Bienvenidos de vuelta al canal y hoy te voy a decir cómo vas a desbloquear la Bruen MK9. Acompáñame. Seguramente te estás preguntando si en verdad vale la pena desbloquear la Bruen MK9 después de haber probado la PKM. Y te digo la verdad, esta arma no tiene desperdicio. es un arma que de verdad vale la pena desbloquear. De hecho, con esta arma gané la primera vez en saqueo cuando la utilicé. Y eso que no tenía desbloqueado ningún accesorio. Para desbloquear esta arma vas a necesitar tener en cuenta que debes realizar 3 bajas con una ametralladora ligera cuando el enemigo se encuentre cerca del humo. Para empezar el desafío te voy a enseñar cómo hacerlo en Warzone y en multiplayer. Y comienzo por Warzone porque muchos jugadores no tienen el multiplayer. Entonces vamos a darle la prioridad a ellos. Para desbloquear esta arma tienes que considerar lo siguiente: caja de balas o balas de fuerza vulnerable. Adicionalmente vas a tener que poner las granadas de humo de táctico y la mira híbrida térmica. Con eso no necesitas más nada. Y es que para comenzar vas a tener que seleccionar una ametralladora ligera, y en este caso te recomiendo la ametralladora PKM sin culata porque tiene mayor movilidad. Para poder comenzar el desafío yo te aconsejo jugar el modo de saqueo. Es la manera más rápida para hacer este desafío en Warzone, y el desafío lo puedes hacer de dos maneras: manera rápida y manera un poco más lenta pero segura. Lo primero que tienes que considerar es que en la sala previa debes realizar las 3 muertes rápidas, y para eso yo te aconsejo abrir el paracaídas antes de empezar a caer y seleccionar el punto donde hayan más jugadores cayendo. Una vez ahí y en el aire te recomiendo arrojar la granada de humo y colocarte ya en posición para empezar a disparar. Te digo, Este reto no es fácil. porque tienes 60 segundos para hacer este desafío, y recuerda que son 3 muertes rápidas en 15 partidas distintas. Esto tiene la desventaja de que tienes que hacerlo Sumamente rápido. y a veces es extremadamente difícil lograr las 3 muertes rápidas. Vas a llegar a tener la ocasión en donde no vas a poder hacer las 3 muertes rápidas y vas a lamentar cuando te llegue este Se mensaje. terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. Si no lo pudiste hacer en los primeros 60 segundos de la sala previa, también lo vas a poder hacer una vez dentro del juego. Y esto es seleccionar el punto donde caen la mayor cantidad de jugadores Donde aman jugar de forma frenética. y morir sin importarles absolutamente nada. En este caso te puedo recomendar los lugares como Boneyard, el Superstore, el Downtown, el aeropuerto o Storage Town. Una vez cayendo los primeros jugadores, arroja tu granada. Y ponte a disparar sin mirar mucho. Es la manera más sencilla. La segunda manera es desde el aire empezar a cazar los jugadores, y una vez que ya tú identificaste el jugador en el suelo, cae muy cerca de él, inmediatamente arroja la granada de humo. Y comienza a disparar. Recuerda, no necesariamente tiene que estar
dentro del humo, solo tiene que estar cerca del humo. La otra forma de hacerlo es esperar que caigan desde el cielo y empezar a cazarlos apenas aterrice. Acuérdate que con la ventaja de caja de balas que ya tú configuraste, vas a poder recargar las granadas de humo que vas a necesitar. Recuerda que en este modo de juego vas a tener 2 granadas de humo, pero a veces es difícil hacer el desafío en 2 intentos, así que vas a necesitar más granadas de humo. Entonces con la caja de balas recargas tus granadas de humo. Apenas caiga el enemigo, tan solo le arrojas la granada de humo y listo, empieza a disparar y túmbelo. Recuerda que esto lo debes hacer solo 3 veces, así que no pierdas mucho tiempo. Una vez que ya hayas matado 3 enemigos de esta manera, simplemente sal de la partida y vuelve a entrar. Es la manera más rápida de hacerlo en Warzone. Ahora, en multiplayer yo te recomiendo usar el modo frenético. Por eso es que muchos jugadores adoran el Chickman 24/7, porque es un juego extremadamente frenético. Obviamente, como son sitios muy pequeños, yo te recomiendo lanzar la granada de humo no donde tú estés, sino bien alejado y esperar que los enemigos se acerquen a esos sitios para reventarlos a tiro. Así que acuérdate, son solo 3, no pierdas tiempo. Una vez que ya complete los 3, puedes salirte y puedes volver a intentarlo. No te va a tomar mucho tiempo si lo haces de esta manera. Y tú me preguntarás, pero en verdad vale la pena desbloquear esta arma. Bueno, compadre, te muestro el sonido de esta arma. Uy, es que explota duro. No tiene retroceso. Esta ametralladora de verdad que vino a quitarle el puesto a la PKM. Las configuraciones básicas de esta arma son las siguientes. Tiene una precisión de 82.4, tiene un daño de 76.8, tiene un alcance de 78.4, tiene una cadencia de 71.2 y tiene una movilidad de 56 y un control de 72.8. El control es mucho mayor en esta arma que la PKM. Y eso no es todo. Esta arma, todos los accesorios le sirven. Se puede decir que esta arma es la Baby PKM. Para jugar con esta arma, ¿qué debes considerar al momento de que hayas desbloqueado todos los accesorios? Esta arma funciona con casi todas las bocas de cañón. En este caso siempre vas a usar las que te he recomendado en mis anteriores videos. El supresor de fogonazo para ocultar tu posición o el silenciador monolítico. Y ojo, el silenciador monolítico no oculta tu posición, solo reduce el ruido. El freno de boca y el compensador para multiplayer. De resto no vas a necesitar ni silenciador táctico, ni silenciador ligero, ni dispositivo de embestida. Aunque los puedes usar porque esta arma de verdad que se comporta muy bien con cualquier accesorio. Pero estos son los recomendados. En cuanto a cañones, aquí vas a tener 3 cañones y los 3 son muy buenos. Puedes jugar con cualquiera de los 3 en multiplayer y en Warzone sin ningún problema. Todos te van a dar ventaja en cuanto a velocidad de bala y alcance de daño, por lo que cualquiera de los 3 son recomendados para usar. Y en cuanto a miras, yo no sé por qué, pero esta arma me puso la mira favorita de primero y es la IG Mini. Esta mira de verdad que no tiene desperdicio. Es la mejor de todas las configuraciones. Obviamente puedes jugar con otras miras, pero estas son las que menos te van a dar retroceso. Y en este caso varío entre las selecciones y veo que la mira reflex de Viper también se adapta muy bien para esta arma. Y la mira X3 BLK. En cuanto a culatas, esta arma de verdad
verdad que tiene unas excelentes opciones en culata, y es que vas a poder usar cualquiera de estas culatas en ambos juegos, tanto multiplayer como en Warzone. Vas a poder usar la ventaja de sin culata, y esta arma sin culata tiene un control máximo. Pero la que mejor he probado es esta. Culata de armazón. Vaya, tiene tremendo desempeño esta culata. Obviamente no olvides usar la ventaja de balas blindadas que siempre te he recomendado en todos mis videos. Y aquí es donde viene la mejor parte de esta arma. Esta arma la vas a poder usar con un cargador de 60 balas. Imagínate 60 balas y con esa cadencia que tiene. El enemigo ni se va a dar cuenta que lo partiste en dos. Ya con esta configuración te digo, ni necesitarás preocuparte por fusiles de asalto, porque esta arma es una preciosura en el juego. Esta arma se las trae en el juego y de una forma elegante. Así que no pierdas tiempo y desbloquea la Gruen M9. En cuanto a acoples, igual. En este caso te recomiendo cualquiera, todos son muy buenos, inclusive hasta el bípode trabaja con esta arma. De verdad que yo la probé con todos los accesorios y es muy buena esta arma. Bueno, espero te haya gustado el video. Te dejo las 4 configuraciones en pantalla para que configures tu arma lo antes posible y juguemos juntos dentro del campo de batalla. Agrégame, suscríbete al canal y muy pronto te estaré mostrando otras configuraciones con otras armas para que puedas alternar entre las distintas armas que existen en el Call of Duty. Muchas gracias por tus preferencias, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.